Habiendo explicado lo que es la detención penal por orden de autoridad y la detención penal en caso urgente, en esta cápsula vamos a analizar lo que es una detención flagrante. Es una de las detenciones más específicas, así que desde el Colegio de Especialidades Jurídicas esto es legalmente. Hola, soy Natalie Gómez del Río y quiero explicarte lo que es una detención flagrante. Bien, la flagrancia prácticamente es que detuvieron con las manos en la masa. Esa es la explicación más sencilla. ¿Por qué? Porque una detención flagrante ocurre cuando la persona es detenida en el momento justo de estar cometiendo el delito. Por eso te digo, a la persona se le detiene con las manos en la masa, se le detiene justo haciendo el hecho delictivo. Pero una detención en flagrancia tiene tres diferentes formas: la flagrancia directa, la flagrancia por una búsqueda material e ininterrumpida y la flagrancia por portar los objetos derivados del delito. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. La primera de las modalidades de la flagrancia es la directa y, como su nombre nos lo está diciendo, es la flagrancia inmediata, es decir, detienen a la persona cometiendo el hecho delictivo. Ejemplo, va una persona circulando por la calle y en ese momento la persona es asaltada. En ese momento hay otro sujeto que está cometiendo el delito de robo y al mismo tiempo va transitando una patrulla. Van unos policías ahí en la patrulla transitando por la calle y ven justo el momento en que la persona es asaltada. Están viendo justo el momento en que una persona está siendo víctima del delito de robo. Por lo tanto, ahí los policías, o también llamados primeros respondientes, se encuentran en la obligación de realizar la detención. Fíjate, están deteniendo a la persona cometiendo en ese mismo momento el delito. Esa es la flagrancia directa. La segunda de las modalidades de la flagrancia es la búsqueda material e ininterrumpida. Esta modalidad es muy especial porque es muy requisitosa también. Hay que reunir muchos elementos para que este tipo de detención se considere una detención legal. Y fíjense cómo dice: detención por flagrancia en búsqueda material e ininterrumpida. En la parte material se habla de que literalmente hay una búsqueda personal de ese sujeto que se pretende detener. Es decir, aquí los policías o primeros respondientes ya fueron enterados de que se cometió el hecho delictivo, de que hubo un delito, y entonces se les explica qué tipo de delito o se les explica qué persona y se les dan las características físicas probables de esa persona. Y entonces estos policías empiezan a buscar para detener a la persona. Y esta búsqueda material tiene que hacerse ya sea a pie o en la patrulla o en la motocicleta, donde vaya el policía, no importa. Lo que sí importa es que sea el policía quien está buscando constantemente a la persona que se pretende detener. Y el segundo de los requisitos es ininterrumpido, una búsqueda continua, una búsqueda seguida. Esta condición es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la continuidad no puede detenerse por absolutamente nada. Es decir, en el momento en el que el policía
inicia la búsqueda, no la puede concluir si es que quiere realizar una detención en flagrancia. Ejemplo, en el mismo caso, la persona que fue robada transitando por cualquier calle, después de haber sido robada, pasa la patrulla, se detiene a la patrulla y se le explica cuál es la situación y se le comparten las características físicas de la persona que probablemente cometió ese delito. Ya se enteraron y entonces empiezan la búsqueda, empiezan a patrullar por la cuadra, por las diferentes calles, material y continuamente. Pero ¿qué pasaría si después de 2 horas o 3 horas de buscar, los policías dijeran, no, ya nos cansamos, vamos a detenernos aquí un ratito para descansar, para tomar agua, para agarrar el airecito? Ya no se puede. Porque si se detienen un rato a descansar y luego continúan con la búsqueda, esa ya no es una detención flagrante. La continuidad fue interrumpida. Por eso la condición es material e ininterrumpida. Así como iniciamos la búsqueda, la tenemos que concluir si es que, insisto, si es que lo que se pretende realizar es una detención bajo la modalidad de flagrancia. Y la tercera de las modalidades de la flagrancia es cuando se detiene a una persona con los objetos, con los datos, con los resultados del hecho delictivo. En el mismo ejemplo, la persona que fue robada en la vía pública, resulta que detiene a la patrulla, le informa y le dice qué objetos le fueron robados. Cuando esta patrulla, cuando estos policías inician con esta búsqueda, ven en la calle a una persona con las características físicas, pero ojo, eso no significa que realmente sea esa persona la que cometió el robo, la que cometió el delito. Lo único que significa es que se parece a las características físicas que la víctima le proporcionó. Entonces, le marcan un alto a esta persona, le solicitan, siguiendo todos sus protocolos y todas sus reglas, le solicitan que le muestren las cosas que está aportando, las cosas que tiene en su poder, y al enseñarles esas cosas, resulta que trae la cartera, el celular, la computadora, es decir, los objetos que se le habían robado a la víctima. Ahí sí, entonces, los policías pueden efectuar la detención porque a la persona se le encontró con los objetos materiales del delito, con los resultados del delito. Esa es la tercera de las formas de una detención flagrante. Como hemos visto, este tipo de detención es muy requisitosa, es muy quisquilloso, tiene muchas reglas que seguir y es muy importante que quienes realizan estas detenciones sigan al pie de la letra estas reglas. ¿Por qué? Porque ellos cumplen con detener, pero si esa detención llega a manos de un juez, el juez va a analizar que se hayan cumplido con todos estos elementos. Y si solo falta uno de todos estos, que están todos, pero uno falta, eso quiere decir que la detención es ilegal. Y por lo tanto el juez tiene la responsabilidad jurídica de liberar a esas personas. Es por eso que de repente en los medios de comunicación podemos escuchar que los jueces han liberado personas, pero no solo se trata de decir que se liberaron, sino que se debe de analizar cuál es el motivo de esa liberación. Y muchas de las veces es precisamente que las detenciones se hacen de manera ilegal. Es decir, las detenciones no cumplen con todas las reglas que la legislación marca, desde, recuerden, nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es muy importante que tú sepas todo esto, porque conocer esta información es conocer tus derechos.
Y bien, con el tema de las detenciones penales todavía hay mucha información para analizar. Tenemos que saber cuánto es el tiempo que podríamos estar detenidos, bajo qué condiciones y sobre todo, cuáles son los derechos de las personas detenidas, junto con los derechos de las víctimas. Por eso vamos a seguir haciendo más cápsulas sobre este tema, así que acompáñanos en cada una de ellas. Y recuerda que desde el Colegio de Especialidades Jurídicas, esto fue Legalmente, donde hablamos derecho.